Muy buenos días, les voy a hablar sobre el estallido del espejo y Lacan. Entonces, teoría del estallido del espejo. Entonces, los seres humanos nacen prematuramente librados a sí mismos. Probablemente morirán al nacer, no pueden caminar ni hablar, tienen un dominio apenas de sus funciones motoras y son incompletos a nivel biológico. A esta fase o a este momento Lacan le llamó fetalización. Es el estado de premutación que necesita de los cuidados de otro. Es decir, que los niños necesitaban cuidado para comer, para caminar, no se pueden valer por sí mismos. Entonces, Lacan llamó imagen fragmentada al momento de que el niño no tiene conocimiento de sus propias partes del cuerpo. En diferenciación de las otras cosas, no integra la idea de que él es parte de él. Desde los 6 meses al año, el niño se ve en el espejo y se refleja la imagen. A esto le llamó capturado en una imagen. Lacan sostuvo que había una forma similar de captura imaginaria del organismo por una imagen externa. El niño se identifica con una imagen que está fuera de él y que puede ser una imagen real en el espejo o simplemente la imagen de otro niño o un dibujo. Una identificación con otra parte es el principio rector del desarrollo. Lacan dijo que en el momento de que el niño se identificaba con una imagen, esto significaba que ya podía hacer cosas que antes no podía. Encontramos una parte que es lo imaginario. Entonces, lo imaginario es el registro al que tiene lugar esta identificación y subraya la importancia del campo visual y la relación del que el niño está cautivado por la imagen. El niño puede anticipar la imagen propia en la imagen de algún otro, en este caso, la madre. Esto produce un júbilo. El niño piensa que está atrapado en una imagen que es ajena y está fuera de él. Él analiza lo que puede llegar a ser. El niño desea que lo deseen y trata de convertirse en el objeto del deseo. En este caso no es igual a lo que Freud nombrara. En este caso el niño no siente deseo de la madre, sino que busca que el deseo de la madre sea él. Es decir, que es marcado por la madre y busca hacer lo que la madre desea. Lacan habla del estadio del espejo como un medio para explicar el surgimiento del yo. A través del proceso identifica la propia imagen, es decir, el reflejo del propio cuerpo en el espejo, y llamó júbilo al momento de la identificación en el que el niño asume la imagen como propia, porque conduce a una sensación imaginaria. Bueno, de acuerdo ya con lo que han expresado mis compañeros, quisiera continuar enfatizando y aclarar el tema de la construcción del yo, la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a cómo esto constituyó aprendizajes y descubrimientos de Lacan con base al estadio del espejo, y lo que seguiría es la profundización sobre los síntomas que hablaba Freud en los procesamientos inconscientes y el chiste, y luego los síntomas y la palabra. En el caso de la construcción del yo, nos constituimos los seres humanos por un sentimiento y una sensación de paranoia, lo que genera estados telepáticos. También se constituye por la modelación externa y todo surge a través de una locura como aspecto verdad y real en cuanto al reconocimiento de todo lo que nos rodea. Pero también esto fortalece las teorías del estadio del espejo. Por eso Lacan
que era muy culto en aspectos de literatura y aspectos artísticos, hace énfasis a las obras de Dalí, quien por medio del dibujo se denota esa construcción del yo a través de la locura mental y la paranoia. Por consiguiente, es fundamental destacar los aportes de Lacan durante la Segunda Guerra Mundial, ya que él fue voluntario en el Hospital Militar de Val-de-Grâce en París y asimismo hizo parte del ejército. Esto contribuye esencialmente al desarrollo de sus teorías con base a la construcción del yo, a fortalecer sus conocimientos en aspectos fisiológicos, psicoanalíticos y autoclíticos, es decir, cómo la palabra y el lenguaje influyen en el desarrollo del síntoma y asimismo cómo se puede descubrir los síntomas. Por consiguiente, en 1947 en Inglaterra escribe su artículo La psiquiatría inglesa y la guerra, ya que él se admira cómo aspectos socioculturales, contextuales, enmarcan cambios en el interaccionismo simbólico y en el reflejo sociocultural, en cuanto a que los individuos adquieren factores comunes y precisos para reconstruir la nación. Hay una ayuda mutua y hay un reconocimiento particular y complejo de los problemas en medio de la guerra. Luego de toda esta crisis, en 1951, Lacan hace bastante referencia a Freud y a sus teorías, es decir, se fija en los estudios que Freud realiza con base a la interpretación de los sueños, los procesos conscientes e inconscientes, lo que hemos visto en clase con base al chiste y cómo esto genera diferentes consecuencias y estados emocionales, conductuales y cognitivos, además como las psicopatologías con base a la vida cotidiana se relacionan con esos procesos autocríticos y culturales del ambiente, destacando el discurso de Freud con base a los cambios fisiológicos que se ven influidos por el lenguaje y por un proceso complejo de interpretación del contexto. Consecuentemente es fundamental enfatizar sobre los síntomas y las palabras, además de su relación, cómo las palabras y el lenguaje influyen en los síntomas, según Freud y Lacan. Esto conlleva a que cada vez que hablamos o realizamos un discurso o en cualquier conversación, cada palabra que nosotros generamos está fomentando un cambio físico y químico dentro del organismo. Es decir, se relaciona con la conducta, con un condicionamiento, pero no nos vamos por ese lado. El caso es que el problema de la interpretación de las palabras es que para nosotros puede generar un significado y un proceso particular de acuerdo a un trauma o experiencia, pero para la otra persona no va a tener el mismo significado, o puede que por procesos socioculturales quiera decir otro aspecto o comunicar otra idea, y ese es el mayor problema que trata de Lacan de enfatizar en el aspecto psicoanalítico para comprender los procesos emocionales, estados de ánimo, traumas, experiencias y afectaciones fisiológicas con base a la palabra y el lenguaje. Hola compañeros, hablaré sobre aportes significativos de Jacques Lacan a la teoría del estadio del espejo. En primer momento hablaré del significado del significante. Él se contrapone bastante a la posición conocida en la que pues el significado y el significante están estrechamente relacionados y el significado dota de sentido al significante. No es que los invalide, simplemente como que redistribuye su orden. Esto es una idea propiamente lingüística, ¿no? Entonces, partiendo del modelo epistemológico de que pues la escuela psicoanalítica es de tipo mayéutica, entonces pues el discurso es realmente relevante en el entendimiento del mundo y el entendimiento de la psique humana. Entonces él se contrapone, dice que no es tan fácil relacionarlo y que no siempre se necesita de un significado para entender el significante, que tú puedes entender otro significante a partir de otro significante. Es algo estrechamente relacionado, pero en medida diferente. Es necesario desglosarlo. Él
Él dice que hay tres formas de registro de entendimiento humano, pues está lo simbólico, está lo imaginario y está lo real. Abordaremos lo simbólico. En este punto entonces lo simbólico viene siendo como ese poder y principio que organiza las leyes, no, más bien no, las normas sociales, las normas culturales y las normas de la lingüística. ¿Por qué lo simbólico? Pues lo simbólico en términos de entendimiento lingüista, ¿sí? Etimológico. Entonces, sabiendo que pues esto es lo que rige en la sociedad cultural y la forma del lenguaje, pues él dice que el lenguaje está implícito incluso antes pues de que el niño nazca, desde que una persona nazca, una mujer nazca. ¿Por qué? Pues que pues, este tipo de normas son las que rigen la familia y si bien en algo concuerdan Lacan y Freud y muchos otros teóricos, es que las primeras figuras de apego en los primeros años de vida pues van a determinar mucho el proceso de desarrollo y de identidad o personalidad, si se le quiere llamar. Entonces, incluso las primeras palabras van a estar muy ligadas y afectar a su existencia en términos ni positivos ni negativos, solo afectará su existencia, ¿no? Pasamos entonces a lo ideal. Acá de nuevo pues, intentamos esclarecer como esa delgada línea entre lo imaginario y lo simbólico. Ahora hay una forma un poco más inconsciente, lo ideal entonces resulta ser una forma de identificación simbólica con un elemento más significante, ¿no? Pero, como decía, sin ser consciente, Lacan lo denomina como la identificación de lo ideal y como resaltó, en serio es inconsciente, no es como por ejemplo que el niño a partir de lo que ve de sus padres empiece a optar por copiarlo. No, en este sentido, pues la identificación simbólica tiene que ver con un núcleo de insignias, como lo denomina Lacan, en donde pues el niño empieza a acuñar cositas del lenguaje de sus padres o de una forma más significante, como el modus operandi en que ellos se relacionan. Este tipo de cosas pues van a determinar parte de lo que es el niño en su adultez, ¿no? Y pasamos brevemente a lo que sería lo real. Lo real, para Lacan tiene otro tipo de connotación, como lo decía. Él lo resalta más como un proceso de triada, ¿sí? Entre lo significante y lo simbólico. Perdón, entre lo imaginario y lo simbólico. Parece que estas dos primeras hacen más parte de un proceso de categorización y la tercera hace más bien como un proceso de escape. Realmente él dice que si bien existe una forma de registro que es la de una forma amalgamada entre lo simbólico y lo imaginario, cuando se nos escapa del entendimiento humano, pues la categorización, lo único que podemos hacer es desplazar ese conocimiento hacia lo real. Esto es algo muy a grosso modo, pero entonces lo real representaría precisamente lo que está excluido de nuestra realidad. A partir de la teoría de Lacan les vengo a presentar el caso de la niña del espejo o la imagen inconsciente del cuerpo. Un caso infantil de Francis Stolta. Este es un caso de una niña de 2 años y medio, llega con sus padres de Estados Unidos a París a pasar 2 meses. Se hospedan en un hotel, la niña tiene un hermano recién nacido. Sus padres se la pasan viajando por París y dejan al cuidado una niñera francesa, la cual no entiende el idioma estadounidense. La niña, a partir de todo el intercambio del viaje, va a generar la ausencia de unas representaciones psíquicas muy significativas, como los olores, las afectaciones familiares, los sonidos, los objetos familiares y sobre todo el descubrimiento de su entorno. La niña reconoce que está en un país desconocido y de paso tiene un hermano o una hermana que tiene toda la atención de su madre.
La madre llega de pasear de París y solo le presta la atención al recién nacido. De esta manera la niña se siente sola. Hay algo significativo que está en el cuarto donde se encuentra la niña, y es que está llena de espejos, tanto en la pared como en los muebles. La niña se observa que hay varias de ella misma. La niña está perdida, dislocada, confundida. Lo único que ve en su espacio o en su habitación son fragmentos. La cabeza aquí, las manos allá, las piernas allá, y ve pasar una figura adulta en el campo visual. No tiene ninguna presencia que pueda tranquilizarla. Después de 2 meses ya la niña ha perdido totalmente sus referencias y representaciones psíquicas. Se ha vuelto esquizofrénica. Presenta pérdida del habla y ya no puede masticar los alimentos. Se ha vuelto una bebé recién nacida. Le cuentan el caso adulto, que la niña cuando tiene hambre come desde el plato y que además cuando va a coger un objeto lo coge con sus antebrazos. De esta manera tenía fobia a coger los objetos con las manos. A partir del caso se presentaron unas conclusiones y era la primera, que la niña estaba deshumanizada. Entonces en este caso ella veía una apariencia humana en el espejo, pero no había nadie que le dijera: esa es tu imagen, esa eres tú misma. De esta manera la niña se deshumaniza, no sabe quién es esa, y ella se vuelve como un objeto o un animal que solo se alimenta y ya. La segunda conclusión que llegaron es que a la niña le hacía falta la interacción de la palabra. Al no ponerle palabra a aquella experiencia se genera algo traumático, no saber qué es lo que está enfrente de uno. Ejemplo, cuando un niño se pone en el espejo necesita tanto a la madre o alguna persona alrededor para que le diga: estas son tus manitos, estos son tus piececitos. Eso no le sucedió a la niña porque siempre se encontraba sola. La tercera conclusión es que el trastorno sería cuando hay un conflicto entre la imagen que veo en el espejo y la imagen que yo creo tener, que es el de la realidad. La imagen de la niña está desfragmentada porque ella se salió de la realidad y dañó su propia imagen. Destructuración total. La relación con el otro es la cuarta conclusión. Es muy importante porque ayuda a la construcción de la imagen. Por ejemplo, si un niño se la pasa 15 o más minutos viéndose en el espejo, viendo alguna parte de su cuerpo, ya después no la va a reconocer como algo de él, sino va a decir: eso no soy yo. Por eso necesita al otro que le diga: esa es tu mano, ese es tu pie, esa es tu cabeza. Y esto le ayudará a formar una construcción de su propia imagen. Estas son las conclusiones más básicas a las que se llega según el caso de Dalton.